Las operaciones básicas de inteligencia es una forma de investigación de los miembros de la Policía Nacional, de los miembros de inteligencia del Ejército. Significa que miembros de alguna unidad, especialmente de inteligencia o de la unidad de antinarcóticos, utilizan las operaciones de inteligencia, conocidas como las OBIs. Significa, en primer término, ubicar a los presuntos delincuentes, localizar a los presuntos delincuentes, detener a los presuntos delincuentes, realizar escuchas telefónicas, dar seguimientos de campo, como se llama. Generalmente se hace en equipos, a veces 2, 3, 4 equipos, depende la información. Dicho sea de paso, estas investigaciones, estos OBIs, los autoriza o se supone en teoría que debe autorizar el fiscal, al jefe de la unidad antinarcóticos, por ejemplo. Pero también realizan a veces con órdenes superiores de un coronel, de un capitán, de un mayor, del que esté a cargo de dicha unidad, a los inferiores en mando, para que, conformado el equipo, procedan a la investigación. Dentro de las operaciones básicas de inteligencia también están las investigaciones en el plano telemático, investigaciones en el campo teórico y las investigaciones propiamente dichas de campo. Pero bien, eso tendrán que estudiar los policías, los investigadores. ¿Cuál es la validez de las OBIs en el campo del derecho penal? Recordemos que si estas operaciones básicas de inteligencia no son autorizadas por el superior de la unidad de la policía y a su vez no son autorizadas por el fiscal y éste no obtiene una autorización judicial, no tienen validez alguna. Es decir, no tienen valor probatorio de acuerdo a la norma del artículo 76, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador. Las pruebas actuadas en contra de la ley, de la Constitución y de las leyes internacionales carecen de sustento legal. Recordemos que hay elementos de convicción, elementos de investigación y pruebas. Para que se conviertan en pruebas deben pasar antes por los elementos de convicción, pero primero fueron elementos de investigación. El filtro que debe pasar estas operaciones básicas de inteligencia son de acuerdo a la forma en que las obtenga. Si se obtiene con coacción, con fuerza física, con fuerza psicológica en contra de los presuntos delincuentes, simplemente carecen de sustento legal. El juez, en la audiencia preparatoria de juicio, es en donde califica si es que se produce o no una nulidad. En la audiencia preparatoria de juicio se puede excluir los actos de investigación realizados precisamente con las operaciones básicas de inteligencia. Generalmente en la práctica, en materia de drogas, por ejemplo, o de otros delitos, se dice que se obtiene la información de una fuente humana vía telemática, esto es a través de correo electrónico o bien por una llamada telefónica, y suelen declarar manifestando que fuente humana de información reservada. Empezando por ahí, ya es una prueba ilegal. Así establece, por ejemplo, el Código Orgánico Integral Penal, que no sirve como elemento de prueba y elemento de convicción, inclusive para la detención del ciudadano, cuando es de una fuente humana
no identificado, de un informante no identificado. Eso constituye una amenaza entonces a la garantía judicial del debido proceso. Constituye una amenaza y yo diría una violación al debido proceso, al principio de legalidad fundamentalmente. Por lo que los jueces de garantías penales en la audiencia preparatoria deberán declarar bien la nulidad, de acuerdo al artículo 652, y bien tomar en cuenta la exclusión de esos elementos que van a ser considerados prueba en el futuro. Y obviamente en la audiencia de juicio no deberán ser considerados como prueba legal. Esas son las obis y el valor probatorio.